Muy buenos días. El día de ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado viendo en estas semanas. Empezamos a ver parte de lo que eran las eras, de los periodos, y para que nosotros vayamos entendiendo un poco más acerca de estos temas, también identificábamos cómo muchos paleontólogos descubrieron en sí, por ejemplo, algunos fósiles que se identificaron desde muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, eh, identificábamos lo que era un fósil y cómo este podía contar su historia, ¿verdad? A través de lo que eran sus esqueletos, las huellas y todo ese proceso que tienen los fósiles y que han venido de años a años, con tratar de explicar, ¿verdad?, cómo también ha surgido la vida. Entonces, muchos paleontólogos se dedican a lo que es la observación, excavaciones, para tratar de buscar lo que son restos de fósiles y que eso nos lo identificábamos como también una cultura. En los fósiles también podíamos identificar culturas, formas de vida de los animales y cómo estos pues podrían sobrevivir en algún momento en la Tierra. Y es por eso que también muchos paleontólogos pues han más que todo llegado a la conclusión de cómo es que la vida en la Tierra ha surgido, cómo es que esta ha cambiado y cómo al transcurrir el tiempo estos han evolucionado, ¿verdad? Gracias a lo que eran los fósiles. Sabemos que también los fósiles, lo que también comprende es todo este proceso de cambio que ha surgido la vida. Por ejemplo, nosotros creo que sabemos que un fósil es como un tipo esqueleto, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hemos visto un hueso de algún animal, entonces eso al final se convertiría en un fósil. Por ejemplo, el fósil de los dinosaurios, que son los huesos, o una concha también petrificada que se puede encontrar en bosques, donde estas pues cuentan esa historia, ¿verdad? Los fósiles también son restos, son pues de los seres vivos donde han vivido pues muchos años y han pasado quizás millones de años en existencia y se han mantenido, han mantenido su estructura, ¿verdad? Y cuentan lo que ha sucedido en su vida. Los rastros de su actividad también que quedan conservados generalmente también en rocas sedimentarias. De igual manera existen, como les mencionaba, algunos tipos de fósiles. Los fósiles, por ejemplo, petrificados y los permineralizados, que corresponde a los clásicos fósiles, y las partes orgánicas o huecos, que son sustitución de minerales. Por ejemplo, la formación de estos al dejar moldes internos o externos. Y esto es un ejemplo de las conchas, en el que el material se origina y no puede también desaparecer. La madera fosilizada también puede ser comprendida como esta parte, ¿verdad? Donde se conoce como silapo. De igual manera se pueden encontrar los fósiles que son o que están formados por los ginofósiles, que son restos de actividad de un ser vivo y quedan registrados en las rocas y dan información al comportamiento de estas especies. Pueden ser partes modificadas, pueden ser en ciertos entornos y nidos, otras construcciones. Por ejemplo, también pueden dejar lo que son huellas o deposiciones, que son como, por ejemplo, los huevos y otras maneras como arañazos o dentallazos, que son ya de los dientes, pero ya son como mordeduras. De igual manera se puede, y mencionábamos parte de lo que es el ámbar, que se trata también de una resina fósil de más de 20 millones de años de antigüedad, antes para pasar de un estado intermedio que se llamaba copal, que se tiene menos de 20 millones de años. La resina, antes de pasar a ámbar, puede atrapar a insectos, arácnidos y el polen en caso también de considerarse doble fósil. Entonces son componentes que ayudan a que el fósil pueda resistir muchos años atrás. Los fósiles también pueden ser del estado químico, que son también como combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, que se conforman por la acumulación de materia orgánica a altas
presiones y también temperaturas, junto a la acción de bacterias anaeróbicas que se utilizan en el oxígeno para su metabolismo. Y ese también, estos fósiles químicos llevan un proceso donde el ser humano ya lo convierte en lo que es este petróleo, ¿verdad? Y es utilizado como por ejemplo, la gasolina de los automóviles, de los buses, motos, aviones, de todo eso, pues es pues transformado en lo que es el petróleo. Y esto en el mundo pues es como tener un proceso de cambio, y la economía de este país pues es más elevado porque ya cuentan con este recurso. También hay fósiles vivientes que se nombran así porque son seres vivos actuales muy parecidos a los organismos extintos. En el caso de los famosos por ejemplo, Coelacanto, que se creía extinto desde hace 65 millones de años hasta que fue descubierto en el año 1938. Pero hay otros ejemplos como los nautilos, que esos también pueden ser animales que se creían extintos y que son como caparazones como de caracoles. Entonces, esos ya se creían extintos, pero al transcurrir los años y gracias a las investigaciones que se dieron en su momento, pues se llegó a conocer que aún existían parte de estos. Luego pues encontramos lo que son los pseudofósiles, que son como formaciones en los cuales, por ejemplo, las rocas que parecen restos de seres vivos, en realidad son formados por procesos geológicos. El caso más conocido son las dendritas de los politas, que parecen también vegetales. Por ejemplo, cuando vemos una roca y está como la seña de una planta que ha estado por mucho tiempo, entonces ahí podemos ver. Los fósiles, perdón, lógicamente se hicieron comúnmente a partir de la aparición de partes duras, es decir, las conchas, los dientes y los huesos. Hace 543 millones de años, la explosión del Cámbrico en el registro fósil, bueno, más que todo en ese periodo fue muy escaso, y los fósiles más antiguos se conocen como los estramotálidos. Las rocas formadas son por las precipitaciones de carbono, de calcio, debido a la actividad de bacterias fotosintéticas que aún existen en la actualidad. Pues un fósil se puede también decir, se puede estudiar, se puede formar, por ejemplo, por la petrificación. Más que todo es la sustitución de una materia orgánica por sustancias minerales de los restos de los seres vivos. Estos, pues, al ser enterrados, se obtienen una copia exacta del organismo en la piedra. El primer paso de la petrificación es la perminación, y son más que todo unos poros del organismo que están rellenos de minerales, que el tejido orgánico está también inalterado, y es la fosilización más común que sufren los huesos. Luego se encuentra la gelaficación. El organismo queda incrustado en el hielo y sufre apenas transformaciones, es decir, ya queda por millones de años porque el hielo lo conserva muy bien, entonces sufre pocas las diferencias que tiene a un estado cuando ya se ha gelificado, o sea, más que todo como que el hielo lo conserva más, ¿verdad? Entonces ya se da lo que es un fósil. También se da por medio de la compresión, que el organismo muerto queda sobre una capa blanda del suelo, como el lodo, por ejemplo, y queda cubierto de capas de sedimentos, y ya sea como que lo estén, eh, como que lo estén golpeando, se podría decir. Entonces ya o uniendo estas dos capas y lo hacen con fuerza. También se da lo que es la inclusión. Los organismos quedan atrapados en el ámbar o en el petróleo, perdón. Es decir, el ámbar, ya les mencioné cómo funciona, y este pues data de muchos años atrás, y cuando el ámbar, por ejemplo, se hace duro, este insecto, este arácnido ya queda atrapado en este. Y también la impresión.
que son los organismos que dejan impresiones en el barro y se conserva su marca hasta que el barro se endurece. Y ya pues queda lo que es su marca. Por ejemplo, hay muchos animales que han dejado su huella o han muerto en eso, entonces ya queda esa impresión hasta que el lodo se va endureciendo. Hay muchas utilidades de los fósiles que se dan en este ambiente en la actualidad también, ya que los fósiles nos dan información de cómo eran los seres vivos del pasado. Como esto pues más que todo han venido evolucionando, el resultado también de una evidencia acerca de la evolución biológica y una ayuda para establecer el linaje de los seres vivos actuales. Cuando se habla de linajes, cuando por ejemplo se puede decir que muchos animales de la actualidad pues surgieron de animales antiguos, pero que han venido desarrollándose, han venido transformando ya sea su cuerpo, se han adaptado a lo que es el entorno, porque acordémonos que antes no era lo mismo que ahora, eran millones de años atrás, según la geología, eran periodos, algunos de hielo, periodos de, por ejemplo, de temperaturas altas, donde también se comprendía que si nosotros nos recordamos al principio no se podía vivir en la tierra, los animales pues eran acuáticos en su mayoría y luego se convirtieron en ya animales terrestres, pero como les mencionaba, entonces animales, estos seres que viven o vivieron, tuvieron, por así decirlo, algunas descendencias, algunos se pudieron adaptar y otros no, entonces los que ahora conocemos pues también forman parte de los animales que surgieron millones de años atrás. Este pasado que nosotros pues podemos conocerlo, muchos más nos han contado, ¿verdad? De cómo ha sido antes, que existían los dinosaurios y todo, pero si nosotros, por ejemplo, los identificamos y vemos sus partes y cómo eran, podemos quizás hasta imaginarnos cómo era el ambiente de inhóspito. Antes, pues, acordémonos que no existía, en un principio cuando existían los fósiles y los dinosaurios, no existían lo que eran los seres humanos, entonces había una vegetación bastante extensa, ¿verdad? Solamente con ver parte del esqueleto es que nosotros también podemos identificar algunas partes y también que nos llamen la atención. Por ejemplo, en algunos animales de los dinosaurios podemos ver que son altísimos, unos más pequeños, podemos ver quizás cuánta fuerza tenían, dependiendo de cómo sea ese animal, ¿verdad? Entonces ya nos da como una evidencia a partir de estos fósiles que han encontrado, ya tienen una evidencia de que sí, pues pudo suceder lo que eran las eras y estas eras fueron a través del tiempo formadas, ¿verdad? Muchos existieron, como ya los mencionaba, algunas extinciones que ahora pues ya no los podemos conocer. También se habla que en el mar, como se dice que es otro mundo, hay animales que ni siquiera se han logrado identificar, ¿verdad? Entonces son también, el fósil también ayuda a comprender lo que quizás en algún momento nosotros no vimos, pero que sí hay evidencia de eso. También el fósil permite lo que es analizar fenómenos cíclicos como cambios climáticos, dinámicos de la atmósfera y del océano, los cuales pues al final nos pueden identificar, por ejemplo, por qué ya no existen estos dinosaurios, ya no existen este tipo de plantas. Entonces ya nosotros ya vamos conociendo un poco más acerca de por qué estos ya se extinguieron y si hubo lo que, bueno, más que todo, si en algún momento se extinguieron por un fenómeno natural, por un fenómeno ya que estaba destinado a que estos animales ya no vivieran, ¿verdad? Entonces también permite analizar estos fenómenos que de cambios también climáticos que se pudo tener, quizás en algún momento, como les mencionaba, antes no existía solamente lo que era fuego,
una bola de fuego, luego ya fue transformando unas heladas, entonces ya podemos ver también los cambios climáticos que surgieron en ese entonces. También los fósiles pues, dan información sobre el clima, estudiando también los anillos de crecimiento de los troncos de los fósiles de la materia. Por ejemplo, la datación de los fósiles, para conocer la edad, existen también métodos indirectos y directos. Estos pues son la datación absoluta, datación para saber cuántos años tienen esos fósiles. Se utiliza nada más para conocer, como les mencionaba, lo que es la edad de esos fósiles, que existen también, como les mencionaba, de datación relativa, datación absoluta. Dentro de estos, pues son métodos que son perfectos y precisos, disminuyen también la antigüedad y el yacimiento puede datar de una técnica muy avanzada. La datación relativa se refiere a que los fósiles se datan según el contexto en el que han sido enterrados, si están asociados a otros fósiles, los fósiles guía o fósiles como los objetos en los que se conoce la edad y según el trato que se encuentran. La geología y los estratos son también distintos niveles de rocas que son ordenadas según también su profundidad, según la estratigrafía. Y esto pues se da por medio de estos estratos, ¿verdad? Los más antiguos, por ejemplo, son los modernos, que son más superficiales, ya que los sedimentos no han tenido tanto tiempo para depositarse en el sustrato. Lógicamente, si hay un movimiento de tierra y alteraciones geológicas, la datación sería incorrecta. Si son como, bueno, más que todo si solo se existiera este método. Luego se tiene lo que es la datación absoluta, que son más precisas y se basan en características físicas de la materia. La datación radiométrica, que se basa en la velocidad de desintegración de isótopos radioactivos presentes en las rocas y en los fósiles. Los isótopos son átomos del mismo elemento, pero con distinta cantidad de neutrones en su núcleo. Los isótopos radioactivos son inestables, por lo que se transforman en otros estables a la velocidad conocida como con los científicos como emitiendo radiación. Comparando también la cantidad de isótopos inestables con los estables en una muestra, la ciencia puede estimar el tiempo que ha transcurrido desde que se formó el fósil o también la roca. También pues se puede mencionar que hay ciertos componentes, por ejemplo, los radiocarbonos, el berilio, el potasio y una serie como del uranio y el calcio que los pueden ir formando, ¿verdad? Y también con estos se puede conocer cuántos años tienen. Y también tenemos lo que es la datación por paleomagnetismo, que es el polo norte magnético que ha habido también a lo largo de la historia y de la Tierra, y se conoce como coordenadas geográficas en distintas épocas geológicas. Algunos minerales tienen propiedades magnéticas y se dirigen hacia el polo norte magnético cuando estas están en suspensiones, por ejemplo las arcillas, pero si se depositan en el suelo quedan fijadas hacia la posición que tiene el polo norte magnético en este momento. También la datación se puede mencionar que por termolígrafos o luminencia. Estos pues ciertos minerales como el cuarzo, el feldespato, la calcita acumulan modificaciones en su estructura cristalina debido a la desintegración de más que todo radioactiva en el entorno. Estas modificaciones son acumulativas, continuas y dependientes del tiempo de exposición a la radiación. Cuando se somete al mineral y a estímulos externos, emiten cierta luz debido también a lo que es estas modificaciones. También es como una luz que estas transmiten y se ven, ¿verdad? Como cuando nosotros tenemos algún, aunque sea de cristal, por ejemplo, un cristal, pues se puede ver lo que es su iluminación. Entonces ahí se da lo que es ese
ese color que nosotros podemos identificar, ¿verdad? A lo que es estos fósiles. Entonces, a lo largo del tiempo, la datación es la ayuda de eso, la ayuda de conocer cuánto tiempo, desde cuándo, perdón, ha surgido lo que son estos fósiles y qué cambios ha tenido a lo largo de su vida. Así que es parte también de cómo las técnicas para fechar, es decir, estas técnicas es para que nosotros sepamos qué fecha se pudieron establecer estos fósiles, cómo se pudieron realizar. Así que es parte también de este tema del día de ahora y nos vamos a quedar hasta acá. Así que gracias y buen día.